Buenos días, hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Es un gusto estar por aquí. Yo hablé hace como un mes más o menos con el hermano Don Johnny y con el hermano Pastor también. Y estaba trabajando en la iglesia de Sagrada Familia y dejamos de trabajar ahí. Y me dice, pues si usted no está haciendo nada, ¿por qué no viene a la iglesia? Ir a trabajar. Y el pastor me dijo una vez a mí, mi pastor allá, porque nací en Nicaragua y ahí fue donde recibí a Jesucristo, me decía, usted tiene que hacer dos cosas cuando vaya a la iglesia. Y se lo voy a decir a ustedes esta mañana. Dice, usted tiene que llegar a trabajar a la iglesia. Busque qué hacer, porque hay mucho que hacer en la iglesia. De limpiar, de ir a evangelizar, de ir a predicar, pero no llegue a estorbarme, decía. No llegue a ver lo que está malo. Busque hacer mejor las cosas. Eso me decía mi pastor. No llegue a estorbar a nadie. Para estorbar hay mucha gente aquí. Pero para ayudar en la obra de Dios somos pocos. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana acerca de disciplina. Disciplina necesitamos nosotros como hijos de Dios. Mi nombre es Elmer Baltodano, me acompaña hoy mi esposa. Me acompaña mi esposa hoy aquí, Yesenia. Me voy a presentar un poquito. Yo me gradué aquí en el Seminario Bautista de Atillo II. Ahí pasé 3 años metido aprendiendo la palabra de Dios. Imagínense, fue una gran bendición, fue tiempo lindísimo porque uno aprende la palabra de Dios. Cuando sale a la calle a hablar con las personas, uno va aprendiendo de ellos también. No solo lo que le enseñan en el seminario, porque me pudiera haber quedado con todo lo que aprendí en el seminario y no hacer nada. Pero en la calle es donde uno aprende, cuando encuentra personas que realmente están lejos de Dios. Y usted les pregunta, Diosito es Diosito, pero están lejos de Dios. Pues hay que llegar a ese tipo de personas desde el corazón de ellos. Desde el corazón, ahí hablarles de corazón. Yo le aseguro que si esta mañana nosotros estuviéramos dando comida, eso estuviera más lleno. Yo le aseguro que eso pasaría. Pero cuando usted le invita a la gente solo a escuchar la palabra de Dios, muchos se van a quedar acostados durmiendo. ¿Y usted cree que eso es solo para los de afuera? No, nosotros también hay veces lo hacemos. Nos quedamos en la casa acostados tranquilamente y dice, ay, el pastor vea cómo hace. Qué lindo, dice uno. Pero eso lo va aprendiendo con el tiempo uno. Lo va aprendiendo con el tiempo. La segunda cosa, ya les dije la primera, que es venir a trabajar en la obra de Dios. Y eso es lo que estoy poniéndolo a disposición al pastor. Yo no vengo aquí a predicar, ¿no? Predicar en el aspecto de que voy a quitarle el mando al pastor. No olvídense de eso. Si mañana me ven limpiando ahí, solo me quito la corbata y me pongo a limpiar. No se preocupen por eso. Dios ha tomado el control de mi vida. Y ahí es donde yo quiero comenzar con ustedes esta mañana. Antes de todo esto, antes de todo. Pero yo voy a decir la segunda. Ya les dije la primera, es trabajar. Cuando usted venga aquí, venga dispuesto a poner su corazón a trabajar en la obra de Dios. Y vea la necesidad que hay. Vea esta mañana cuántas sillas vacías. Y yo lo decía, donde voy, le digo, ¿cuántas vacías hay a su lado? Que nosotros como hijos de Dios estuviéramos trabajando, orando por alguien en esa silla que está ahí, desocupada. Pero ¿cuánto lo estamos haciendo? Somos disciplinados para eso, para sacar un minuto, saque un minuto de todos los minutos que tiene el día. Un minuto por una persona que usted quiera traer a la iglesia. Ay, pero allá trajimos una familia entera y cuando me vine yo dije, qué lástima no traerla para acá. Un día la voy a encontrar y me la voy a traer para acá, porque la ganamos para Jesucristo. No la ganamos para la iglesia, la ganamos para Jesucristo. Porque la iglesia somos nosotros. Pero bueno, la segunda cosa entonces es ayudar en la obra de Dios. Hermano, esto tiene un costo.
Tiene un costo limpiar la capilla, que la capilla esté limpio. Esto tiene un costo, eso tiene un costo. Entonces tenemos que ayudar en la obra de Dios. Entonces el pastor me decía a mí, 2 cosas que usted tiene que hacer. 1, ir a trabajar a la obra de Dios, y la segunda, ayudar económicamente en la obra de Dios. Yo he escuchado frases como que dice, el pastor cobró por ir a predicar. Y yo me quedo, pero si me lo dieron de gratis. Cuando recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, me lo dieron gratis. ¿Cómo yo voy a decir hoy, pastor, ¿y cuánto me va a pagar por ir a predicar? Que me caiga un rayo mejor. Porque para eso trabajo, para eso tengo mi trabajito, gracias a Dios. Y me tratan bien. Imagínense, en mi trabajo me tratan bien. Es una bendición esa, tener tu trabajito y poder ayudar en la obra de Dios. Ahora, pregúntese usted, ¿quién le habló a usted de Jesucristo? O cuando le hablaron de Jesucristo le dijeron, vea, te voy a hablar de Jesucristo, pero te voy a cobrar. No nos dijeron eso. Solo nos presentaron a Jesucristo, a nosotros. Porque necesitábamos a Jesucristo. Y lo sigo necesitando. Aquí estoy de pie y lo sigo necesitando. Porque yo hablaba ayer con mi esposa y le dije, yo lo sigo necesitando todos los días. Todos los días que me levanto, lo primero que digo es gracias Señor porque me levantaste con salud. Con mis 56, yo creo que son 57 años ya. Imagínense, Dios me levanta con salud en la mañana. No sé si mañana Dios me va a llevar, pues no hay ningún problema porque yo sé a dónde voy a ir. El problema es los que no saben dónde van a ir en este momento. Porque cuando uno les pregunta a las personas, ¿y qué pasó? ¿Usted qué? Si muere esta noche, ¿a dónde cree que va? Unos me han dicho purgatorio, otros me han dicho que no saben, otros dicen que todavía no, que nadie sabe eso. Pero yo le digo, la Biblia sí lo dice, la palabra de Dios. Solo hay 2 caminos. Solo hay 2 caminos. Y esta es la introducción. Imagínense lo que estoy hablando en esta mañana. Pero yo quiero que vayan a sus Biblias, por favor, en 1 de Timoteo 6:12. Vamos a orar mientras están buscando allí, 1 de Timoteo 6:12. 1 de Timoteo 6:12. ¿Qué nos dice 1 de Timoteo 6:12? ¿Qué nos dice? Dice, vamos a orar en este momento para poner todo en manos de nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que vas a darnos la oportunidad de aprender de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a disponer este tiempo, Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Para, Señor, que yo pueda aprender de tu palabra, Señor. Que sea yo el primero que aprenda de tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en 1 de Timoteo. Le vamos a dar tiempo si alguien no lo tiene. 1 de Timoteo 6:12. Yo quiero que comencemos con la palabra ahí. Dice, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta que usted y yo estamos en una batalla campal en este momento. Ahora, cuando yo estaba hablando ayer con mi esposa del mensaje de esta mañana, yo le decía, ¿quién es la mejor persona que nos conoce a nosotros? ¿Quién es la mejor persona? Si es el papá, conoce al hijo. Si es el esposo, conoce a la esposa. Y la esposa le puede decir, vea, usted no está bien, o está bien, sigamos bien. Los de la casa son los primeros que te conocen. ¿Es o no es así? Porque usted no puede pretender, por ejemplo, estar bien en la casa y mal en la calle. O estar bien en la calle y mal en la casa. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que ser bien directos en nuestras vidas, tanto en la casa como fuera de la casa. Que puedan decir, qué bien es este hombre de Dios, cómo anda en la calle. Pero hay una lucha más grande todavía, y es la que libra cada uno de nosotros, que tal vez usted ni se da cuenta en este momento cuántas luchas hay en su vida, que alguien superior a mí me está ayudando para vencerla, y ese es Dios mismo. Pero ¿qué tengo que ser yo? Tengo que tener disciplina en mi vida, y eso es lo que esta mañana Dios ha puesto en mi corazón. Disciplina.
ser disciplinado en lo que estamos, en lo que queremos hacer en la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Dice, pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna. Imagínense esto. Y es preocupante hoy en día ver en los hogares, por ejemplo, niños pequeños que se rebelan contra los padres. ¿No han visto ustedes que niños de 6, 7 años se revuelcan porque el papá no les dio nada? ¿O porque el papá no les pudo comprar algo? Yo solo tengo una hija. Y mi hija, cuando yo no tenía para ir a comprar al supermercado, yo le decía, vamos a comprar. No puede pedir nada. Ya iba de que iba. Y iba, comprábamos, salíamos, como entrábamos, salíamos. ¿Por qué? Porque esa es disciplina al hijo. Después de los 18 años, ya el hijo ya dice, yo mando y yo me voy. Pero antes de eso, el que manda en la casa es el papá y la mamá. Ahora, ¿por qué entonces el mundo se está tan convulsionado? Porque los niños no les damos ningún tipo de disciplina. No tienen ningún tipo de disciplina. Pero usted me va a decir a mí ahora, pero estás hablando de los niños. Ahora voy a hablar con usted de los adultos. ¿Qué tipo de disciplina tiene usted actualmente? Dice que cuando se abren las puertas de la iglesia, usted tiene que estar aquí dentro de la iglesia. Si las puertas del atrio están, porque dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, yo tengo que decirle a mi hijo o a mi hija que lo bueno que se tiene que hacer, y yo tengo que dar el ejemplo, primeramente. Tengo que yo ser primero disciplinado. Y él me va a decir, es que a usted tal vez le ha ido fácil la vida. No, la vida no me ha ido tan fácil. Porque les podría contar muchas cosas de dónde Dios me sacó para estar aquí esta mañana puesto. De dónde Dios me libró de la muerte para estar yo esta mañana aquí. Y voy a contar un pequeño testimonio. Cuando tenía 19 años más o menos, por esas cosas de la vida, en Nicaragua en ese tiempo estaba el ejército. Yo no sé cuántos se acuerdan del servicio militar, el famoso servicio militar. Y fui llevado al servicio militar. Y ese mismo pastor que me daba consejos a mí me dijo una vez, porque yo le dije, pastor, que usted me aconseja, ¿lo cumplo o no lo cumplo? Vaya, me dice, él está cumpliendo a la patria. Yo pensé que me iba a decir que no fuera. Y me dice, vaya, me dice. Y me fui. Pero aquí es donde yo quiero entrar. Era alguien indisciplinado. Le contestaba a mi mamá. Si no me daban de comer, primero le decía que yo no comía. Pero me dice el Señor, espérate, como cuando agarras un pescado. Pasito, pasito lo agarras. Yo no sé quién le gusta pescar, pero a mí sí me encanta pescar. Aunque mi esposa se hace burla, que dice que nunca saco nada, pero me gusta pescar. Así me agarró el Señor. Fui al ejército. Imagínense, 2 años donde se me salían las lágrimas porque me hacían trotar o andar aprendiendo a marchar 2, 3 horas seguidas bajo el sol, donde la bota se impregnaba con la piel y salía sangre. Pero ahí no podía decir que no. Sí, Señor, y sí se hace y nada más. Igual con la comida. Ahí no podía decir que me dieran de primero o que ya me daban lo último. No, tenía que hacer una fila de 300 personas. Y si alcanzaba, me daban arroz y frijoles, si no solo frijoles o si no solo arroz. Pero allí es donde Dios me dice, te voy a poner aquí para que veas cómo realmente qué es disciplina. Pero ahora traigámoslo eso a nuestras vidas, aquí donde estamos en este momento. No espere que Dios lo discipline. No espere que Dios lo tome allí a la fuerza. Tal vez yo era más rebelde. Tal vez usted no es tan rebelde. Pero Dios lo quiere utilizar en esta mañana, en esta iglesia. Aquí estamos.
Nosotros somos la iglesia, no se equivoquen, no es el templo. Nosotros somos la iglesia. Y si usted en esta mañana no tiene a Jesucristo, que es el máximo regalo que Dios nos ha dado, esta mañana usted lo puede tener. Esta mañana puede ser un día de victoria para su vida y para nosotros también, porque nos vamos a alegrar que alguien, una persona, llegue a los pies de Jesucristo. Pero no espere que Dios lo agarre como me agarró a mí. Disciplinado en ese instante. Y así fue que comencé a servir. Cuando ya me vine, serví en la obra de Dios. Y le doy gracias a Dios que Dios trabajó de esa forma en mi vida. Imagínense. Ahora, ustedes se dan cuenta cómo está el mundo convulsionado en este momento. ¿Ven cómo hay tanta muerte, tanta destrucción en este momento en todo el mundo? Tanta niñez. Oigan, vimos unos lugares donde habían 15, 20 niños con hambre. Imagínense. Y ahí andaban al aire libre. Y yo decía, Señor, gracias porque me libraste de eso. Pero ahora estamos en una batalla superior nosotros aquí. Porque ¿contra quién luchamos? Contra Satanás y sus huéspedes celestiales. Pero tenemos algo nosotros de más todavía, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y Dios trabajando en nuestras vidas para poder luchar contra todo eso. Dios está con nosotros, dice la palabra de Dios, ahí estábamos hablando, pelea la batalla de fe, echa de mano la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Necesitamos mucha disciplina, la iglesia necesita mucha disciplina, yo necesité mucha disciplina y me pongo en primer lugar yo me pongo en primer lugar porque necesité ser disciplinado por Dios y de una manera, yo le decía a mi esposa, de una manera cruel, pasé momentos difíciles en mi vida y decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, ¿por qué yo y no otro? Pero el Señor tenía un propósito en mi vida y tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para tu vida en este momento. Y el propósito puede ser que trabajes más en la obra de Dios, que Dios ponga eso. Pero ¿sabe algo? Y quiero recordarles algo. Quien nos conoce a nosotros es la que está a la par de nosotros. Tu vecino te conoce. Hay gente que no va a predicar donde sus vecinos porque les da vergüenza. Imaginen qué testimonio podrán tener. Espero Dios que no sea eso. Hablamos de otra iglesia mejor. Pero nosotros deberíamos decir, si van a predicar por mi casa, no lleguen por mi casa, yo les voy a decir, no vengan a la mía. Y vamos a enseñar ahí a la par. Nos vamos a pasar de allá de Purral, porque tomamos vivienda en Purral. Ahora nos vamos a vivir aquí a San José, porque ya tenemos donde vivir. Bendito sea Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Pero está la iglesia Pasión por las Almas. Una iglesia tan grande. Pero a la gente le meten allí mucho emocionalismo. Cada quien, el que no lee la Biblia es porque tal vez no tiene esa disciplina de leer la palabra de Dios. Pero la Biblia nos enseña realmente. Y en este momento sería el pastor Alex el que les tuviera que estar enseñando doctrina. De que no es por emoción que se esté en un lugar, sino por la convicción de haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y usted viera, ayer habían como 15 buses sacando y metiendo gente ahí. Y uno dice, ¿y nosotros cómo nos cuesta salir a evangelizar? Gente que anda evangelizando, y a nosotros ¿cómo nos cuesta salir a evangelizar? ¿Cómo nos cuesta? Cualquier pretexto tenemos. Ya viene el pretexto de la lluvia que no vamos a poder salir porque está lloviendo. Y estamos en verano y no salimos a evangelizar. Yo espero en Dios, cuando ya estemos de aquí, solo acomodarnos este mes, porque ya nos tenemos que pasar el gato y todo lo que se viene, y entonces ese gato no se puede quedar porque mi esposa me va a pegar. Entonces tengo que traerme el gato también. Entonces cuando ya estemos acomodados, vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar en la obra de Dios, porque yo no vengo a estorbar ni quiero quitarle puesto nada. Yo vengo a trabajar en la obra de Dios. Si tengo que solo limpiar, limpio, no importa, ahí me siento, escucho la palabra de Dios. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros, un corazón dispuesto. Pero Él no te quiere a la fuerza aquí.
A algunos nos ha querido a la fuerza y aquí nos tiene. Pero no a todos. Tal vez en esta mañana te está llamando por el medio de su Espíritu Santo, te está hablando esta mañana y te está diciendo qué nos hace falta hacer. ¿Qué nos está haciendo falta hacer aquí? Porque faltan muchas personas aquí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pero es cuestión de tener disciplina en las cosas de Dios. Vamos a buscar un versículo más de la palabra de Dios. En Hebreos 12. Hebreos 12. Del 6 al 11. Y vean lo que es lo que les voy a decir esta mañana. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 6. Vea cómo nos está hablando el Señor en esta mañana. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Lo deja ahí por ahí tiradito. No. Al que ama lo disciplina. Y lo entendí cuando me sacó de ahí. Lo entendí cuando quise aprender de la palabra de Dios. Y a mí me gusta leer la palabra de Dios. Cuando Jesús tenía 12 años, ¿dónde se fue? A ver, los que hemos leído, ¿ok? Y si no ha leído, pues hoy va a aprender. ¿Dónde se fue Jesús cuando tenía 12 años? A la sinagoga. Nadie lo llevó. Nadie le dijo, ahí están los mejores estudiantes, los que hoy podríamos decir los apóstoles, los teólogos, los eruditos. No. Se fue ahí. ¿Y qué estaba? Enseñándoles a ellos más bien. Pero de 12 años, imagínese usted. Y nosotros que tenemos la capacidad en este momento, porque tenemos la palabra de Dios, nos está haciendo falta eso. Nos está haciendo falta eso. Tener disciplina en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Dice, porque el Señor, vamos a hablar del 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántas veces usted no ha regañado a su hijo o a su hija? ¿Cuántas veces no lo ha regañado? Pero cuando el Señor te regaña y te dice las cosas, como que no te gustan. Cuando el Señor está hablando directamente conmigo, ve, estás haciendo algo malo, hermano. Y parece que te agarra una interlocutora, que es la esposa. Me estás haciendo algo malo. Ya, ¿me están entendiendo? Así nos habla Dios a nosotros. Por alguien que se nos va a acercar y nos va a decir, vea, estás haciendo algo malo. Oiga, dice, y lo recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como ¿qué? Como hijo. Y qué bendición poder ser hijo de Dios. Juan 1 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Potestad para ser hecho hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, usted y yo tenemos ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Nadie te puede quitar ese derecho. ¿Y cuándo tenés ese derecho? Cuando recibí a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Allí te da ese derecho Dios. Mientras no podrás llegar a ser hijos de Dios. Sigamos donde estábamos. Dios os tratará como hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Quién no disciplina? Siempre hemos recibido disciplina a nuestros padres. Yo me acuerdo que a mí me daban unas leñateadas pequeñito, pero me pegaban duro porque era el negro de la casa, sí. En serio, porque era el negro de la casa. No sé, y si nací así, le digo yo, mis hermanos eran blancos, solo yo era el negro, pero la tenían contra mí y me daba duro y mi padre me pegaba. Pero en medio de eso, yo no conocía todavía a Jesucristo como mi Salvador personal. No lo conocía. Ni él conocía a Dios en su corazón. Imagínense, mi papá no conocía a Dios. Pero de ahí fue donde me tomó Dios
y viendo todo el entorno, yo miraba que había gente de color, hasta más negros que yo, y que eran jugadores de básquetbol, eran los mejores jugadores de fútbol. Y yo decía, entonces, ¿por qué yo me voy a sentir mal ser ese color? Y Dios, y mi papá me da duro. Pero vea lo que sigamos leyendo. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seréis bastardo y no hijo. Yo prefiero que Dios me castigue, que Dios me discipline, no que me castigue, que Dios me discipline todos los días, que Dios me lleve por el bien camino, siempre y cuando yo sea un disciplinado en la obra de Dios. Siempre yo sea disciplinado en leer la palabra de Dios. Es la única manera que usted y yo vamos a seguir adelante. Es que podamos ser disciplinados en las cosas de Dios. Vamos a tener otro versículo más. Ahora, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, ¿dónde estábamos? 1 de Timoteo, porque estábamos en segunda. Ahora vamos a 1 de Timoteo 4:7. Hay muchos de nosotros que tal vez hacemos ejercicio corporal, que salen a correr, que disfrutan de ese placer de sudar bastante. Y no es malo, no es malo. Y no es malo esto, hacer ejercicio. Pero ¿qué dice la Biblia? En poco es provechoso. En poco provechoso. Aunque usted juegue. Yo digo que juego básquet de vez en cuando. Ahí me tiro mis mejengas de básquet jugando. ¿Y qué es? Es poco provechoso. Pero cuando usted realmente es disciplinado leyendo la palabra de Dios y orando, es algo tan bonito. Yo he escuchado un señor que sale en las redes sociales que dice que es el teólogo de la calle. Pero literalmente anda en la calle. O sea, tirado en la calle y le han querido ayudar. Pero lo mucho que sabe no le sirve para nada. Parece que no le ha llegado a Dios a trabajar con el Espíritu Santo en su vida, porque Dios no va a querer que su hijo esté así. Dios no quiere que su hijo esté así. Y como hijo que usted de Dios en esta mañana, Dios quiere y tiene lo mejor para usted y para mí. Porque toda la mañana grandes son sus misericordias. Toda la mañana Dios nos bendice con cada cosa que usted ni se puede dar cuenta de las bendiciones. Hay veces usted dice, uy, me levanté y se fue. Pero ya te levantaste, Dios te dio ese don de la vida. ¿Cuánto más poder agarrar tu Biblia, leerla y leerle a alguien de la palabra de Dios? Un día de esto me levanté y lo primero que hice, le mandé un versículo a un amigo que espero que en unas semanas esté por aquí también ya visitándonos. Estaba en Sagrada, pero ya no está en ninguna iglesia en este momento. Y le mandé un versículo que decía así, que la iglesia, las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas. Y que Dios lo estaba esperando. Y me contestó y me dice, gracias hermano, cuánto necesitaba eso. Escuchar de que Dios todavía está ahí esperando. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? Estamos mandando siquiera un versículo a alguien que no conoce de la palabra. Él sí conoce de la palabra, pero estamos buscando a alguien que realmente no conoce de la palabra de Dios y le estamos hablando. Y eso es disciplina, tratar de que alguien llegue a los pies de Jesucristo, de que alguien conozca lo que usted ya conoce, lo que yo ya conozco. A mí me gustaría que esto estuviera lleno hoy, esta mañana. Porque cuántas veces hemos escuchado predicaciones y como que la gente no reacciona. Yo espero en Dios que hoy las personas puedan reaccionar y decir, vamos a trabajar más fuerte para que la iglesia
crezca primero espiritualmente y después materialmente, que las dos cosas son importantes. Pero lo espiritual es lo primero porque tenemos que aprender de la palabra de Dios. Tenemos que ver cómo nosotros podemos crecer espiritualmente. Nosotros primero. Ahí está el detalle de lo que nos dice la palabra de Dios. Busquemos un versículo más de la palabra de Dios, por favor, allí en sus Biblias. Vamos a Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Y esto dice, pero el alimento, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ya nosotros somos maduros. Ya conocemos la palabra de Dios. Ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me impide a mí hablarle a otra persona de la palabra de Dios? Nada. No te lo impide nada. Que tenemos lucha, que tenemos dificultades en esta vida. Sí, yo también las tengo. Usted también tiene sus dificultades, sus problemas, sus dificultades en su casa. Pero no, tenemos a alguien superior en nuestras vidas. Tenemos a alguien superior que es el que te da el poder para hablar a cualquier persona que podamos encontrar en esta vida. No tengas temor a hablarles de la palabra de Dios. Con tu testimonio puedes ganar a alguien para Jesucristo. Con tu testimonio, nada más hablarle. Cristo me cambió mi vida, Cristo me ayudó, estoy mejor que antes, porque Él tomó mi corazón y me lo cambió. Porque ya tenemos nosotros, somos sólidos, no somos niños espirituales. Tal vez habrá alguien aquí que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal. Esta mañana podría ser la mañana que Él lo reconozca como su único y suficiente Salvador. Todos tenemos la necesidad de Jesucristo en nuestra vida. Todos. No hay uno que no me diga en esta tierra, yo ando por la vida tranquilamente sin hacer nada, sin pensar en eso. Y cuando Dios los toca, es más difícil todavía. Ya quiero ir terminando mejor. Dice en 2 Corintios 10. Vamos a buscar 2 Corintios 10. 2 Corintios. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Cuando uno anda, cuando les contaba que andaba en el ejército, uno tenía miedo de morir. Creo que todos tendríamos miedo de morir y estar en un lugar donde no te han invitado. Porque a mí no me habían invitado ahí, pero tuve que ir. Y cuando la primera vez que íbamos en el ejército, no sabía manejar un arma. Y me dice el que encargado de ahí, tome, esta es la suya. Así, esta es la suya nada más. Cargada con tiros y todo. Y yo digo, oye, pero si no la sé manejar. Esto era como para aparentar que estábamos ahí. No nos habían enseñado nada. Hay veces la vida cristiana es así. Queremos hacer cosas y todavía no hemos aprendido la palabra de Dios. Tenemos que comenzar con algo tan simple como es el plan de salvación para enseñárselo a otras personas. El plan de salvación tiene que ser algo que usted lo domine, pero al pie de la letra. Como hijos de Dios que somos y como maduros que somos, cada uno de nosotros debe manejar el plan de salvación. Todos los que estamos aquí. Imagínense. Y no lo estamos haciendo. Era como cuando me dieron el arma sin poder manejarla. Solo la llevaba así. A veces llevamos la Biblia y no sabemos ni lo que llevamos. Pero tenemos que aprender la palabra de Dios. En 2 Corintios 10, de 4 al 5. Dice así la palabra, y vamos a comenzar con el 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. Imagínense, tenemos armas poderosas, más que una que puede matarte solamente la carne, pero no el espíritu. Usted está armado. Métase en la cabeza de que estamos en una lucha constante.
Y que cuando usted camina, algo lo protege y es nuestro Dios. Él te va protegiendo donde quiera que vayas. Él está siempre dirigiendo tus pasos. No creas que vas por la vida por casualidad y aquel carro que pasó no te hizo nada. Don Johnny, que maneja, lo puede decir. ¿Cuántas personas uno no se tiene que cambiar? Imagínese cuántas veces Dios le ha dicho, entonces no se mete ahí porque viene un loco por ese lado. Y los que manejamos y que andamos en la calle así. Porque dicen, son envíos para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que hay algo más superior en nuestro alrededor. Pero tenemos un Dios, ese Dios que el que me amó a mí, también lo ama a usted, nos ama a todos. Nos está dando la fortaleza, nos está dando la fuerza, nos está dando la convicción de creer todos los días en Él. En el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que tener la obediencia, tenemos que ser capaces de creérnosla. Hay veces como hijos de Dios no nos las creemos. Hay veces como hijos de Dios no decimos, yo voy a poder hacer eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso hágalo. Aquí yo no vengo inventando nada, todo está en la palabra de Dios ya. Yo no vengo a inventarles absolutamente nada. Solo les doy un breve testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y de dónde me sacó Dios para hoy estar aquí. Y lo puede hacer con tu vida también, con la vida de todos. Yo le decía a mi pastor, yo creo que yo nunca voy a ser pastor, le decía. ¿Y por qué? Me dice, es que no me crece la barriga y a todos los pastores son gordos, le digo yo. Yo creo que nunca voy a ser pastor, le digo. Porque mi esposa me da de comer y siempre estoy flaco, le digo. Pero bendito sea Dios, que Dios me utiliza donde quiera que voy. Tuvimos un viaje allá en Nicaragua ahorita y Dios nos bendijo muchísimo. Pudimos visitar a nuestra familia. Dios nos protegió desde que salimos de aquí a la 1 de la mañana. Toda la semana que estuvimos allá, Dios ha sido bueno para con nosotros. Yo no puedo decir desde este momento y antes de esto que Dios no me ha bendecido a mi vida. Decir en este momento que tengo un trabajo estable, imagínate, puede que Dios me lo quite mañana o que me lo quiten mañana, pero tengo un trabajo estable en este momento. Tengo la salud, que muchos añoran, gente que esté en el hospital en este momento. ¿Usted ha sacado algún tiempo para orar por alguien que esté en el hospital? Y se la voy a poner más difícil. ¿Ha sacado tiempo usted para orar por alguien que esté en la cárcel, que usted conoce, que cometió un error de su vida? Les insto a eso, porque tal vez nosotros estamos libres aquí, andamos tranquilos aquí, pero alguien cometió un error y está preso. ¿Cuántas veces hemos orado por una persona que está presa? O por una persona que esté en el hospital, tal vez ya desahuciada, que no tiene a Cristo en su corazón, que son pocos los que se les pueden acercar y decirle que hay vida eterna, que lo que se terminó aquí es la vida material, pero falta el espiritual todavía. Me decía el tío de mi esposa, me decía, es que usted se ve callado, me dice, pero cuando usted lo dejan hablar, habla de más, me dice, habla mucho. Así me dijo, él es pastor allá, pero yo estaba calladito, pero cuando me dejaba hablar, le hablaba de la palabra de Dios. Me dice que usted cuando lo dejan hablar, como que habla mucho, ¿verdad? Me dice, se ve calladito. No, le digo, yo hablo con lo que dice la palabra de Dios nada más, con la verdad. Y yo se lo dije a él, en el momento que estábamos hablando de eso, si alguna vez tuviese que cobrar por predicar, mejor no predico, porque a mí me lo dieron de gratis. ¿Que tengo que ayudar en la obra de Dios? Sí, tengo que ayudar en la obra de Dios, porque las sillas no son gratis, la luz no es gratis, lo que se limpia aquí no es gratis. Entonces tengo que ayudar en la obra de Dios. Yo no me tengo que poner a pensar cuánto le van a pagar al pastor, no. ¿Cuánto se debe pagar para mantener un edificio como este? Imagínense. Entonces, y entre todos sí podemos hacerlo. Entre todos sí podemos. Pero ¿qué tenemos que tener en esta mañana? Disciplina en nuestras vidas para poder ser obediente.
en la palabra de Dios. Pero voy a mencionarles 4 cosas, ¿sí? Tenemos armas que no son humanas. Tenemos armas espirituales, la oración, la palabra de Dios, y que yo le pueda decir a un hermano, ore por mí. Eso es un arma poderosa porque alguien va a estar orando por usted. Y qué lindo poder decir, don Johnny, yo estoy orando por usted porque Dios me lo puso en mi corazón orar por usted. Y tal vez don Johnny estaba pasando por un momento difícil en ese momento. Yo le voy a poner, van a llevar varias tareas. Ore por alguien, por una persona que usted conozca. Ore por esa persona 5 minutos. Lo llama y le dice, estoy orando por usted. Y va a ver que va a haber un cambio tanto para usted como para él. Ore por su pastor, 5 minutos, por don Alex. Ore por su pastor 5 minutos. Ni le diga, pero ore por él. Porque cuántos problemas, cuántas dificultades tendrá. Y no te las va a decir, ni les va a decir a usted, voy a reunir porque tengo un problema. No es cierto, porque tal vez él lleva muchos problemas en la situación de aquí, del local, de las personas. Segunda, son poderosas. Nuestras armas son poderosas y están en Cristo Jesús. Tercera, son efectivas. Son súper efectivas. El poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque yo les voy a decir, si me cambio a mí que era tan mal, y se los digo aquí, y claramente, yo no tapo nada, yo no me voy a quitar la máscara, ya me la quitaron. Entonces, era una persona que no merecía la salvación, pero Dios me la dio. Ahí es donde veo que tiene poder la palabra de Dios. Si me puedo cambiar a mí, puede cambiar a cualquier persona. Esa es lo más grande que hay. Y la tercera, espirituales. La cuarta era esta. Tenemos lo más grande en nuestras vidas. Es una comunicación directa con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Usted puede orar en cualquier momento. Usted puede sentarse esta mañana cuando salga del culto, irse a su casa y ora y Dios lo va a estar escuchando. Ahí no se pierde la señal. Ahí hay señal las 24 horas. Dios te está escuchando. Pero Dios quiere que nos disciplinemos todos los días, todos los días. Saque esos minutos que yo les digo para orar por la iglesia. Saque esos minutos para orar por el pastor o por un hermano que esté por ahí, que no esté viniendo a la iglesia. Pero tenemos que ser primero nosotros, disciplinarnos nosotros como hijos de Dios que somos, y después vamos a entender lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Yo solo quiero hacer un breve llamado en este momento. Si hay una persona en esta mañana, vamos a inclinar nuestros rostros un momento. Si hay una persona esta mañana que todavía no conoce a Cristo como su Salvador personal, esta es la mañana que Dios quiere que usted conozca a Jesucristo como su Salvador personal. Va a decir, alguien me decía a mí, es que yo soy muy malo. No. Dios perdona cualquier pecado. Para eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Para eso su Hijo Jesucristo fue obediente hasta la cruz del Calvario. Murió por usted y por mí. Si hubiera dependido de que alguien viva porque yo hubiera muerto, les aseguro que todos estuvieran muertos. Pero el Padre mandó a su Hijo y su Hijo fue obediente hasta la cruz del Calvario para darte vida eterna a usted y darme vida eterna a mí. Eso es lo más importante. Si hay esta mañana hay una persona que no conoce a Jesucristo todavía, que no le ha entregado su corazón, solo levanta tu mano. Dios va a estar viendo tu corazón, no tu mano. Nosotros tal vez vamos a ver tu mano, pero Dios va a ver tu corazón. Si hay en esta mañana alguien que diga, yo quiero comprometerme más con la obra, ser más disciplinado en las cosas de Dios, estar aquí en la iglesia, en el templo, cada vez que se habla, puede levantar su mano, nada más. Dios va a ver su mano, nada más. Que Dios los bendiga a todos. Entonces, fue un gusto estar aquí. Me van a tener por aquí por quién sabe por cuánto tiempo, pero aquí voy a estar trabajando para la obra de Dios
no para ningún hombre, sino para la obra de Dios. Que Dios me lo bendiga a todos.